Anuncié mi boda en el chat familiar. Mamá se rió de mí. Abandoné el grupo. El viernes, publiqué la foto. A medianoche, 19 llamadas perdidas y un mensaje de papá, con voz temblorosa, preguntando por la casa de la foto. Mi teléfono yacía boca abajo en la mesita de noche durante 3 horas, luego comenzó a moverse sobre la madera. 11:52, la noche de mi boda. 19 llamadas perdidas. La pantalla iluminó el techo, se oscureció y volvió a iluminarlo. Sé lo que hace un teléfono a medianoche. Hago esas llamadas para otras familias. El padre de alguien se desploma en un pasillo. Marcas el número de su hija hasta que contesta. Eran los números de mis padres una y otra vez. 4 días antes, ese teléfono había estado boca arriba en el mostrador de una casa donde se cuida a 6 personas mayores. He tenido una llave de esa puerta durante 18 meses. Lunes, casi las 6, la lluvia caía de la canaleta. Escribí en el chat familiar. Me caso el viernes en el jardín. Por favor, vengan. 3 puntos que aparecieron y desaparecieron. Luego mi madre con una cara de risa, no nos avergüences con alguna escena en el juzgado. Dejé el teléfono y volví a los vasitos de pastillas. 7 de ellos con agua tibia alineados en la bandeja como lo hago cada noche. Mi padre escribió mientras yo secaba el último. Mira tu vida, Isabella. Sin casa, sin un anillo que valga la pena asegurar. Nada que nadie quisiera mirar. ¿Qué es exactamente lo que planeas mostrarle a la gente? 31 años con un uniforme de enfermera húmedo en la cocina de otra persona. Y lo peor es lo ordinaria que sonaba esa frase viniendo de él. No le respondí. Nunca he ganado una conversación en ese chat. Abandoné el chat. El viernes nos casamos en el jardín de esa casa. La mujer que dirige el lugar nos cedió la tarde allí. Liam Reeb, el profesor de historia con el que me casaba, pidió prestada una chaqueta. Vinieron 3 amigos. 6 residentes se sentaron a lo largo de la barandilla del porche con mantas sobre las rodillas porque el jardín pertenece a la casa en la que viven. Y me habían estado preguntando por mi vestido desde el martes. A las 8:40, publiqué una fotografía, sin descripción. Luego guardé el teléfono y no volví a mirarlo hasta que empezó a moverse sobre la mesita de noche. 4 mensajes de voz, todos de mi padre. En los primeros 3, solo mi nombre. En el cuarto, su voz se quebró antes de terminar la primera frase. Llámame. La casa detrás de ti en esa foto. ¿Cómo entraste a esa casa? Lo reproduje de nuevo con el teléfono alejado de mi oído. Como se sostiene algo que todavía podría estar caliente. Luego una tercera vez. Mi vestido estaba sobre el respaldo de la silla. En la cómoda donde lo había dejado una hora antes había un pequeño broche de esmalte con forma de pájaro, azul con una esquina del esmalte saltada en la cola. Lo recogí y cerré la mano a su alrededor y mi mano permaneció cerrada más tiempo de lo que pretendía. Liam salió del baño con una toalla alrededor del cuello y se detuvo cuando vio mi cara. ¿Quién murió? Dijo. Es el tipo de broma que solo es una broma en mi línea de trabajo. Nadie. Giré el teléfono para que pudiera ver el registro de llamadas. Lo leyó como lee todo. De arriba a abajo. Sin prisa. 19. Dijo que no vinieron a la boda. No, y ahora te han llamado 19 veces. En 3 horas. Dije que no llamaron ni una vez en los 4 días anteriores. Se sentó en el borde de la cama. ¿Qué dice el último? Lo reproduje en voz alta en esa habitación, en altavoz, en la primera noche de mi matrimonio y la voz de mi padre se metió en los rincones y se quedó allí. ¿Cómo entraste a esa casa? No un felicidades. No un quién es él. No un ¿por qué no nos dijiste dónde? ¿Cómo entraste a esa casa? Liam miró el teléfono durante un rato después de que se hiciera el silencio. Isabelle, dijo. Ese es tu trabajo. Es solo el lugar donde trabajas. Ellos no saben dónde trabajo. Puse el broche en la mesita de noche boca arriba. No lo han sabido durante 7 años.
Si alguna vez has tenido que explicarle tu propia familia a alguien que te quiere, has tenido que decir la frase en voz alta y escuchar lo extraña que suena en una habitación normal, entonces ya sabes por qué estoy contando esto de la manera en que lo hago. Quédate conmigo un poco. Se vuelve más extraño que una llamada telefónica, y prefiero que lo escuches de mí que lo adivines. Debería decirte lo que hago porque es importante para todo lo que sigue. Soy gestora de cuidados geriátricos, en Meridian Care Management, en Tecoume. Las familias me contratan cuando su madre tiene 84 años y se cae, y nadie puede ponerse de acuerdo sobre lo que sucederá después. Leo expedientes. Leo listas de medicamentos. Leo la forma en que la cara de una persona cambia cuando surge el nombre de cierto pariente. Asisto a las evaluaciones. Y escribo los informes que los jueces leen por encima. Soy profesionalmente una persona a la que es muy difícil mentirle sobre una mujer mayor. 18 meses de mi carga de trabajo se habían centrado en una casa. Una gran casa gris de 2 pisos en una calle tranquila entre Tecoume y Puyayup. Con licencia del Estado. 6 residentes en la planta baja. Un porche envolvente y un jardín por el que una mujer llamada Karen Ashby ha estado luchando contra las babosas desde antes de que yo naciera. Karen tiene la licencia y el contrato de arrendamiento de la planta baja. Me había ofrecido el jardín para la boda en febrero en medio de una conversación sobre el catéter de alguien y luego actuó avergonzada por ello durante una semana. Esa es la casa detrás de mí en la fotografía. Mi padre, 65 años, ajustador de seguros semiretirado, un hombre que una vez dejó un mensaje de voz mío sin escuchar durante 11 días, había llamado 19 veces por la parte trasera de un edificio. Dormí unas 2 horas el sábado por la mañana. Hice café en la oscuridad y me senté con el portátil en la mesa de la cocina y abrí la fotografía a tamaño completo porque eso es lo que él me dijo que hiciera sin querer que mirara la casa. No es una buena foto. Mi amiga Dana la tomó con su teléfono desde demasiado lejos. Así que somos pequeños y la casa es grande. Liam se ríe de algo fuera del encuadre. Mi mano está en su brazo. El broche del pájaro está en mi cuello captando la última luz. Detrás de nosotros, el porche, la barandilla, los 6 bajo sus mantas, las rosas con las que Karen reniega sobre el porche, el segundo piso. 4 ventanas y una ventana mirador en la esquina norte, del tipo que se arquea con un asiento debajo. Había una persona de pie en la ventana mirador. Hice zoom hasta que se pixeló. Una forma oscura contra la habitación detrás de ella, con las manos extendidas y planas sobre el cristal a la altura de los hombros, no una mano levantada para saludar, ambas manos presionadas. El segundo piso de esa casa no es mío. Quiero ser exacta sobre esto porque todo lo que hice o no hice durante las siguientes 3 semanas depende de ello. La planta baja es el hogar familiar de adultos de Karen con licencia del Estado. 6 camas. La planta de arriba es arrendada por una empresa separada, North Bay Residential. 4 suites de pago privado, su propia licencia, su propio personal, sus propios expedientes. Hay una puerta en la parte superior de las escaleras interiores con un contacto de alarma y un lector de tarjetas. Y mi tarjeta no la abre. Hay una escalera exterior en el lado norte que la gente de North Bay usa para no tener que pasar nunca por la cocina de Karen. Mi contrato cubre a 6 personas. El seguro de responsabilidad civil de mi empleador cubre a 6 personas. Entrar en una población para la que no estoy autorizada no es un tecnicismo en mi campo. Es lo que acaba con las carreras. Y he visto cómo acaba con una. En 18 meses, nunca había subido esas escaleras. Nunca había tenido una razón para pensar en quién estaba allí arriba. 4 suites, 4 extraños, los expedientes de otra persona. Aprendes a no mirar los expedientes de otras personas de la misma manera que aprendes a no leer por encima del hombro en un autobús. Me senté allí hasta que el café se enfrió, mirando 2 manos presionadas. Luego hice lo de siempre. Le envié un mensaje de texto a Karen. ¿Había alguien arriba en la boda? Alguien estaba mirando desde la ventana mirador. Respondió en menos de 1 minuto, lo cual no era propio de ella. No se supone que estén en esa ventana. Leí esa frase unas 9 veces. No había nadie arriba. Eso es solo una cortina. No se supone que estén en esa ventana.
Fui el domingo, aunque el domingo no es mi día. Karen estaba en los escalones traseros con una taza y un catálogo de semillas que no estaba leyendo. Te casaste el viernes, dijo. Ve a estar casada. ¿Quién está en la suite de Norby? Se giró hacia la página. Sabes que no puedo decirte eso. No estoy pidiendo un expediente. Estoy preguntando si un residente estuvo en una ventana sin supervisión durante toda una boda. Eso la afectó. Karen tiene 58 años y ha dirigido una casa con licencia durante 22 años. Y hay exactamente una cosa que la hará dejar una taza. Y es la sugerencia de que alguien arriba está haciendo algo por lo que a ella la sancionarían abajo. Hay un asiento debajo de esa ventana. Dijo que es una ventana bonita. Si alguien se sienta allí, es asunto suyo. Esa es su licencia, y no es mía, y mucho menos tuya. Me miró por encima de sus gafas. Isabella, no llames a esa puerta. No iba a hacerlo. Te estabas preparando para preguntarme si podías. Dejé que eso quedara en el aire porque tenía razón. Son de pago privado allí arriba, dijo más suavemente. 4 suites, familias que quieren una casa y no una instalación y la quieren tranquila. La mitad de ellos, nadie viene. Ese es todo el modelo de negocio, cariño. ¿Tranquilidad? Luego volvió a coger la taza y dijo lo que se me quedó grabado. La de la suite de Norby ha estado allí arriba más tiempo del que yo he tenido el contrato de arrendamiento de la planta baja. 22 años. Conduje a casa por el camino largo y llamé a mi hermano desde el estacionamiento de una tienda de comestibles con el motor apagado. Ethan tiene 35 años y vende suelos comerciales y ha pasado toda su vida adulta perfeccionando el arte de no estar disponible de una manera amistosa. Contestó al cuarto timbre con la televisión encendida de fondo. Oye, felicidades. Por cierto, mamá dijo que hiciste algo en el juzgado. No fue en el juzgado. Lo que sea. Felicidades. El ruido de una multitud aumentó y lo silenció. Mira, deberías llamar a papá. Ha estado raro. Me llamó 19 veces. Sí. Una pausa por la que podría haber pasado un coche. Dijo que publicaste una foto de una casa. Ahí estaba de nuevo. No una foto de tu boda. Una foto de una casa. Ethan, ¿qué casa creen que es? ¿Cómo voy a saberlo? Porque dijiste una casa y no una boda. Y él también. Y ninguno de los dos ha usado nunca tantas palabras sobre algo que yo haga. La televisión se encendió por un segundo y se apagó de nuevo. Mamá ha estado rara toda la semana. Dijo, tiene lo de ese premio y está estresada. Simplemente no la provoques. Llama a papá. Dile que sientes no haberlos invitado adecuadamente y se acabará. Los invité. Está por escrito. Isabella, ¿qué premio? Alguna cosa de cuidadora. 25 años o lo que sea. Ya se estaba yendo de la conversación. Podía oírlo levantarse. Tengo que irme. Me senté en ese estacionamiento con el teléfono en mi regazo. Esto es lo que sabía en ese momento, como sabes tu propia dirección. La madre de mi madre murió en 2001 cuando yo tenía 5 años. Se llamaba Eleanor. Hubo un funeral en Ellensburg en una habitación con sillas plegables y una cafetera mala. Y recuerdo la cafetera mejor que cualquier otra cosa. No había ataúd porque la habían incinerado. No había tumba porque las cenizas fueron a un lago, que es el tipo de detalle que cierra un tema para siempre. Mi madre era su única hija. Sin tías, sin tíos, sin primos con los que comparar notas. Cuando la historia de tu familia tiene un solo testigo, el testigo llega a escribirla. Y yo tenía exactamente un objeto de antes de ese año. El broche del pájaro salió de un bolsillo de un abrigo. Ese es el recuerdo. Y lo he repasado tantas veces que ya no confío en los bordes. Un porche frío. Mi aliento. Alguien agachándose a mi altura, tomando la solapa de mi abrigo entre 2 dedos para estirarla y prendiendo algo en ella con tanta fuerza que sentí la punta a través de la tela.
Manos con anillos y una voz diciendo una palabra que no era mi nombre, diciéndola como dirías una broma privada y yo riéndome. Eso es todo. 6 segundos de cinta. Cuando tenía 9 años, mi madre encontró el broche en mi cajón de calcetines y lo sostuvo entre dos dedos como algo que había estado en la basura, cosa que había estado 2 veces, ambas porque ella lo puso allí. Es bisutería, dijo. No vale nada. Estás haciendo un santuario a una señora que apenas conociste. Dejé de guardarlo en el cajón después de eso. Lo guardé en un estuche, luego en un joyero con una bisagra rota, luego en una pequeña lata que viajó por 4 apartamentos. Lo llevé el día de mi boda porque no tengo casi nada antiguo. Esa es la parte que necesito que tengas antes del resto de esto porque es la parte que me hizo ir despacio. Soy una mujer que fue criada para creer que la única cosa cálida que recuerda es algo que se inventó. Así que cuando una figura se paró en una ventana con ambas manos planas sobre el cristal, mi primer pensamiento no fue es ella. Mi primer pensamiento fue no vuelvas a hacer esto. El lunes volví a trabajar como una persona con un trabajo, que es lo que era. Reconciliación de medicamentos para el caballero de la habitación 1. Una revisión de herida, una hija en Spokane en altavoz que necesitaba escuchar en voz alta 2 veces que la confusión de su padre era la infección y no el fin del mundo. A las 6:15, saqué la basura a los contenedores del lado norte de la casa, donde bajan las escaleras exteriores de North Bay. Había una mujer al pie de ellas con un uniforme azul marino, un vaporizador en la mano y su tarjeta de identificación todavía enganchada. De unos 20 y tantos años. Me saludó con la cabeza como lo hace la gente en el mismo edificio. «Estás abajo», dijo Meridien. «Gestiono los 6 casos de Karen. Por suerte, los nuestros son tranquilos». Inclinó la cabeza hacia la casa. «Demasiado tranquilos. 2 de los míos no han tenido una visita desde Navidad». Dije algo sobre cómo son la mayoría. Y lo son. Y lo decía en serio, y me cuesta algo cada vez que lo digo. Luego entrecerró los ojos hacia mi tarjeta de identificación. De la forma en que lees una placa de identificación al otro lado de un camino de entrada cuando no tienes nada más que hacer. «Carter», dijo. «Isabella, ¿eh?» Dio una calada y la sopló lejos de mí, cortésmente. «Eres pariente del Carter que está en los papeles de la 2B. Quiero describir lo que eso hizo, pero no hay mucho que describir. Un camino de entrada, una tapa de un cubo de basura en mi mano izquierda, el sonido de esta al caer sobre el borde de plástico». «¿Qué, Carter?», dije. Ya se estaba dando la vuelta para volver a subir las escaleras, aburrida. «Una mujer a 4 minutos de fichar». «Tutor legal de registro», dijo por encima del hombro. «Ese Carter. Está en todo allí arriba. Ha estado en todo allí arriba desde antes de que me contrataran. Terminé mi turno. Eso es a lo que sigo volviendo. Tomé una presión arterial. Firmé un recuento de narcóticos con la chica de la noche de Karen. Escribí 3 líneas en un registro de comunicación sobre el apetito de un hombre. Y mi letra estaba bien. Luego me senté en mi coche en la oscuridad con la llave fuera del contacto y mis manos empezaron a temblar y las puse planas sobre mis muslos y presioné hasta que pararon. «Ese Carter. Mi padre es Michael. El nombre de mi madre, el que está en su identificación del distrito escolar desde hace 29 años, en la línea de su directorio de la iglesia, en los cheques que todavía firma en la farmacia es Sophia Carter, tutora legal de registro. Hay quizás 200,000 Carter en este país». Me dije eso en voz alta en el coche con una voz que uso con las familias. Liam estaba corrigiendo ensayos en la mesa de la cocina cuando llegué a casa. Dejó el bolígrafo y no preguntó, ¿qué es su mejor truco? Si quisieras averiguar si una persona tiene un caso de tutela en Washington, dije, ¿cómo lo harías? Te lo preguntaría a ti. Tú eres la que sabe. Ese es el problema. Cogí un vaso de agua que no bebí. Sé exactamente cómo. A eso me dedico. He sacado expedientes de casos de las madres de otras personas 30 veces y estoy aquí de pie tratando de pensar en una razón para no hacerlo. Giró su silla. ¿La hay? Es un registro público.
Eso no es lo que te pregunté. Lo miré durante un segundo demasiado y él tuvo el buen juicio de no interrumpir el silencio. Porque si me equivoco, dije, entonces soy la persona que mi madre dice que soy. Soy la que convierte las cosas en algo más si lo habría hecho sobre una mujer muerta. Liam tiene 33 años y enseña 4 secciones de historia americana a jóvenes de 16 años y tiene una forma de hacer una pregunta de manera plana como si estuviera en una hoja de trabajo. Isabella, dijo, me has contado que tu abuela murió cuando tenías 5 años unas 100 veces. Sí. ¿Alguna vez has visto algo que lo diga? El refrigerador hizo un ruido. La luz de la cocina zumbaba como siempre lo hace y la oí, lo que significaba que nadie estaba hablando. Te he contado lo que me contaron. Dije que los tribunales de Washington tienen una búsqueda de casos pública. Puedes buscar un nombre. No cuesta nada mirar, unos 50 centavos por página para obtener algo real y $5 más para certificarlo. Y lo he usado frente a hijos adultos en cafeterías para mostrarles lo que su propia familia presentó. Escribíale Eleanor, su apellido de soltera. Mi madre era Sophia Vance antes de ser Sophia Carter. Y mi abuela se casó con un hombre llamado Vance en 1961 y lo enterró en 1994. Y antes de cualquiera de esas cosas, era Eleanor Ale del condado de Kittitas. Recuperó el apellido Ale el año después de su muerte. Encontraría la orden para ello en el archivo más tarde, 1995, una página. Sin razón alguna. Puse el apellido de soltera por la tarjeta de identificación. Porque una mujer que vuelve al nombre con el que nació ha decidido algo. Y porque si fueras a mantener a una persona, no la mantendrías bajo el nombre que coincide con la hija que la visita. La pantalla tardó un segundo. Un resultado, Tribunal Superior del Condado de Kittitas, presentado en enero de 2001. Tutela de la persona y el patrimonio, retitulado en 2022 como una curatela cuando el Estado reescribió el estatuto y cada archivo antiguo recibió un nuevo lenguaje estampado en él. Estado activo. Activo es una palabra que leo 40 veces al mes. Significa que el caso está abierto. Significa que hay informes anuales pendientes. Significa que alguien está vivo. Me levanté y fui al baño y abrí el grifo y me quedé allí con las manos debajo. Y no sé por cuánto tiempo porque Liam entró y lo cerró. Llamé a mi madre a la mañana siguiente. Quiero ser honesta sobre la razón. No era para pillarla. Era para que me dijeran que estaba equivocada. Quería que se riera de mí. He pasado 31 años queriendo que se ría de mí en lugar de conmigo y hay una diferencia y nunca he conseguido lo primero. Contestó al segundo timbre, lo que hace cuando espera otra cosa. Bueno, dijo la novia. Hola, mamá. Tu padre te ha estado llamando. Lo sé. 19 veces. Estaba preocupada. Agua corriendo de su lado. Estaba lavando los platos, que es como lleva a cabo todas las conversaciones difíciles. Así que siempre hay una razón para decir, espera. Nos pusiste en una situación, Isabella. ¿Entiendes eso? La gente vio esa foto. La hija de tu prima Beth vio esa foto. No tengo una prima Beth. Tiene una amiga llamada Beth. 31 años, y todavía no puede mantener sus propias mentiras. Mamá, ¿puedo preguntarte algo sobre la abuela Eleanor? El agua siguió corriendo. ¿Qué pasa con ella? ¿Cuánto tiempo estuvo enferma al final? Oh, cariño. El grifo se cerró. Hay una calidez que mi madre puede poner en su voz que hace que la gente del distrito escolar llore de gratitud y yo recibí 2 segundos completos de ella. Eras tan pequeña. No quieres cargar con eso a tu edad. Pregunto porque una familia con la que estoy trabajando está pasando por eso. Eso es mentira y no estoy orgullosa de ello y lo volvería a hacer. Fue rápido. Dijo que fue una bendición, en realidad. Tuvo el otoño y el invierno y simplemente empeoró. Para la primavera ya no era ella misma. No me reconoció al final. Un pequeño sonido como una risa sin nada dentro. Esa es la parte que nunca superas. Me miró directamente y no había nadie en casa.
Y el servicio fue en junio. Junio en esa horrible salita. 6 de nosotros. Platos de nuevo. Tu padre condujo. Y no había tumba, ¿por qué? Porque fue incinerada. Isabella, ya hemos hablado de esto. Y la pusimos en el lago porque eso es lo que ella quería. ¿Por qué haces esto por teléfono a las 9 de la mañana? Me acabo de dar cuenta de que no sé dónde estaba el lago. La pausa fue de quizás 1,5 segundos. En una entrevista de capacidad, anoto las pausas. ¿Qué Elum? Dijo, no importa cuál. Luego dijo, con un cambio de tema brusco. Todo el asunto doblado y guardado. Ellensburg fue hace mucho tiempo, cariño. Algunos de nosotros hemos seguido adelante. Nadie había dicho Ellensburg. Yo había dicho el servicio. Había dicho el lago. No había dicho la ciudad, porque una persona que hace una pregunta casual sobre su abuela no empieza por el condado. De todos modos, dijo, querrás oír esto. La asociación estatal me va a dar un premio. Hay una cena en Seattle a finales de mes. 300 personas. Van a hacer un vídeo entero. Cuidadora familiar del año. Una pausa con peso. Tu padre se va a comprar un traje nuevo. Felicidades. Podrías venir, dijo, y ambas sabíamos lo que era eso. Después de que colgó, me senté en la mesa con el portátil y pagué $6 y algo y saqué la hoja de registro del caso número 0140031180 del condado de Kittitas. 81 entradas en 25 años. Peticiones, órdenes, cartas, informes anuales, aprobaciones de honorarios. La parte inferior de la lista es la entrada más reciente. 81 presentado el 22 de abril de 2026. Informe de un médico sobre la capacidad presentado hace 4 meses y en el encabezado en la parte superior de cada página en la casilla donde el tribunal anota a quien protege toda esta maquinaria había un nombre y una fecha de nacimiento, Ale, Eleanor M. DN, 86 años, presentada, contabilizada, informada una vez al año, todos los años por S. Carter, mi abuela había estado viva toda mi vida adulta y durante los últimos 18 meses de ella. Había estado durmiendo un piso por encima de la habitación donde cuento las pastillas. No lloré. Quiero que conste eso por lo que hice en su lugar. Me levanté y recogí los platos del desayuno. Limpié la mesa en los círculos en los que siempre la limpio, desde el centro hacia afuera. Puse el paño sobre el grifo para que se secara con las esquinas cuadradas. Luego me quedé de pie en el fregadero agarrando el borde de la encimera con ambas manos e hice un sonido que nunca he hecho delante de otra persona. Y Liam entró desde la otra habitación rápidamente y levanté una mano para detenerlo y él se detuvo y dije la única frase que tenía. Fui a su funeral. Él dijo, lo sé. Tenía 5 años y me senté en una silla plegable y comí una galleta de mantequilla. Mi voz tenía un agujero en medio de la palabra galleta. Tenía 61 años. No hay nada útil que decir a eso. Y él no lo intentó. Puso su mano plana entre mis omóplatos y la dejó allí hasta que mi respiración se calmó. Y luego hizo más café y le dejé. Esto es lo que una persona como yo hace a continuación. No lo que hace una nieta, lo que hace una gestora de cuidados, porque era la única forma que tenía que me sostendría. No subí las escaleras. He pensado en eso más que en cualquier otra cosa en las 3 semanas enteras. Mi empleador me aseguró para trabajar con 6 adultos en una planta baja. Los residentes de North Bay son una población para la que no estoy acreditada, contratada o cubierta. Si entro con la tarjeta de alguien, si llamo y me dejan entrar, si tan solo pongo mi mano en esa puerta, soy una persona que accedió a un registro de salud protegido y a un adulto vulnerable fuera de mi ámbito. Pierdo la licencia. Pierdo el trabajo. Y cada cosa que encontré después se desecharía como el trabajo de una mujer con una queja y una violación en su expediente. Les habría encantado eso. Mi madre habría tenido todo el asunto envuelto y etiquetado en una semana. Ha tenido episodios. Se ha obsesionado. Perdió su puesto por ello, así que no toqué la puerta. Fui por el camino largo a propósito durante 19 días, y casi me mata. El martes, solicité el archivo completo.
Secretario del Condado de Kittitas, copias certificadas, todo lo presentado desde 2001. 200 y pico páginas a 50 centavos cada una. Certificadas. La oficina del secretario me dijo de 3 a 5 días hábiles por correo, a menos que fuera en persona. Y Ellensburg está a 110 millas de ida y otras tantas de vuelta por un paso de montaña. Y yo tenía una carga de trabajo. Pagué el envío por correo y odié cada hora de ello. El miércoles, Karen me detuvo en el pasillo con un fax en la mano y una expresión en la cara como si hubiera pisado algo. Tienes que decirme qué está pasando, dijo. El fax era de Norvay enviado por error a su máquina porque la de ellos se atasca y todo el mundo en esa casa lo sabe. Una actualización de la política de visitas de una página para la suite 2B. Efectiva de inmediato. Visitas restringidas a personas aprobadas por adelantado por el tutor legal de registro. Sin excepciones, sin visitas no programadas. El personal de la planta baja no está autorizado a acompañar. Fechado el martes, el día después de que le preguntara a una mujer en un camino de entrada a qué Carter se refería. Eso llegó 12 horas después de que alguien de arriba recibiera una llamada telefónica. Karen dijo, y has estado caminando por mi casa toda la semana como una mujer que se ha tragado una abeja. Le conté, no todo. Le dije que la residente de la 2B tenía la inicial de mi madre como su tutora, que la fecha de nacimiento de la mujer coincidía con la de mi abuela, y que mi abuela tuvo un funeral en 2001 al que asistí. Karen se sentó en el brazo de una silla, algo por lo que regaña a los residentes. 22 años, dijo. Estaba allí arriba cuando firmé el contrato de arrendamiento de este piso. Le he dado los buenos días a esa ventana desde mi propio jardín. Necesito que no hagas nada, Isabella. Necesito que no los llames, no les preguntes, no subas esas escaleras en mi nombre. Si te involucras, dirán que estuviste involucrada. Por favor. Me miró un largo momento. ¿Sabes lo que dirán de ti?, dijo. Sí, por eso lo estoy haciendo de la manera lenta. Quiero decirte que los días que siguieron fueron dramáticos. No lo fueron. Fueron los días más lentos de mi vida. Trabajé. Esperé un paquete de un secretario de condado. Revisé un expediente cada mañana como una mujer que actualiza el estado de un vuelo, y hice mis rondas. Y el jueves por la tarde, la mujer de la habitación 3 me pidió que le arreglara el cardigan. Tiene 88 años y se llama Ida y tiene una forma de abrochar las cosas con un ojal de desfase y luego culpar al cardigan. Me arrodillé y empecé por abajo y subí, que es la única manera de arreglarlo. Y ella mantuvo la barbilla levantada para no estorbar, como un niño al que le atan una bufanda. Eres la que se casó entre las rosas, dijo. Esa soy yo. No pude dormir esa noche. Demasiada emoción. Me dio una palmadita en la muñeca. La señora de arriba tampoco pudo. Mis manos siguieron moviéndose. Tercer botón, cuarto. ¿Qué señora? La que está sobre mi habitación. Ida inclinó la cabeza hacia el techo con la enorme paciencia de una mujer que explica algo obvio. Camina de un lado a otro, de un lado a otro. Sobre las 11. Llevo 22 años diciéndolo a la gente y nadie lo anota. Ida, llevas aquí 4 años. Bueno, parece que son 22. Se rió de sí misma, encantada. Y canta. Quinto botón. ¿Ella qué? Canta. No palabras, solo la melodía. La misma. Ida, de 88 años, con un brazo en un cardigan y el otro fuera, inclinó la cabeza hacia atrás y tarareó 11 notas hacia el techo de esa habitación. He oído esa melodía antes. No la conozco de la radio. No hay ningún título en mi cabeza asociado a ella. Es la forma de algo que vive debajo de un recuerdo de un porche y un abrigo y 2 dedos estirando una solapa. Y me subió por la columna vertebral y salió por la parte superior de mi cabeza y me detuve con la mano en el sexto botón del cardigan de una anciana y no me moví. Ahora, dijo Ida, tú también la conoces. Terminé con los botones. Dije algo sobre la cena a las 5. Caminé hacia el armario de la ropa blanca y me quedé dentro con la puerta cerrada,
algo que nunca he hecho en 9 años de este trabajo. Esa noche, estaba en mi propia cocina guardando una sartén y estaba tarareando. Liam levantó la vista desde el sofá. ¿Qué es eso? Dijo, llevas 10 minutos haciéndolo. Me detuve con la sartén a medio guardar en el armario. Es de mi abuela, dije, y me oí decirlo en tiempo presente. La caja llegó el viernes, una semana después de la boda, en un sobreacolchado tan pesado que el cartero lo llevó a la puerta con las 2 manos. La abrí en la mesa de la cocina con un cuchillo de mantequilla y un bloc de notas legal, y leí como leo para el trabajo, en orden desde la página más antigua, diciembre de 2000. Eleanor Ale, 60 años, se cayó en los escalones traseros de su propia casa en Pine Street en Ellensburg y se fracturó la cadera. Cirugía, 4 días en Yakime, luego una cama de rehabilitación. Enero de 2001, petición de nombramiento de un tutor temporal. Peticionaria Sofia Vance Carter, hija, única descendiente viva. Mi madre tenía 37 años. Los motivos ocupaban 3/4 de una página, y he escrito la versión sobria de ese párrafo quizás 60 veces en mi carrera, así que sé exactamente lo que es cuando veo uno malo. La señora Ale está desorientada después de la cirugía. Es incapaz de manejar sus medicamentos o sus asuntos financieros. Ha expresado creencias paranoicas sobre miembros de la familia. Es necesario un nombramiento inmediato para evitar la disipación del patrimonio. Desorientada después de la cirugía en una mujer de 60 años, 4 días después de una reparación de cadera, con opioides, en una habitación extraña. Eso no es demencia. En mi campo, eso tiene un nombre. Y el nombre es delirio postoperatorio, y desaparece en la mayoría de las personas en una semana y en algunas personas en un mes. Nadie esperó un mes. Había un tutor ad litem. El tribunal tiene que nombrar uno. Esa es la barandilla de seguridad. Fue nombrado un martes y presentó su informe 9 días después, 2 páginas. Y nunca escribió que había hablado con ella a solas. Febrero de 2001, cartas de tutela emitidas, persona y patrimonio, plenas. Cada derecho que tenía, dónde vivía, a quién veía, qué firmaba, qué le decían, pasaba por la firma de su hija. Marzo de 2001, orden que autoriza la venta de bienes inmuebles. Pine Street, vendida en mayo, $26,000. Agosto de 2001, anualidad cancelada, cuentas de jubilación consolidadas en la cuenta de tutela. Todo lo que tenía, lo había vertido en un solo cuenco con una sola mano sobre él. Junio de 2001. Y esto no está en el expediente del tribunal. Esto está en mi cabeza. Una habitación con sillas plegables. 6 personas. Una fotografía de mi abuela en un caballete con una cinta negra en la esquina. Mi padre conduciendo a casa con la radio apagada. No esperaron a que muriera. Simplemente le dijeron a todo el mundo que había muerto y luego volvieron y presentaron el informe anual. Me obligué a seguir leyendo. Eso es lo que pasa con 200 páginas de archivos de tutela. Son aburridos. Se supone que son 25 años de los mismos 11 documentos. Informe anual del tutor, inventario, solicitud de honorarios. Orden de aprobación. Alguien en la parte superior de cada página escribiendo el mismo encabezado año tras año tras año y un juez en algún lugar firmándolo en 90 segundos porque nunca hubo una sola objeción presentada por nadie, nunca, porque no quedaba nadie para presentarla. Luego llegué a los informes médicos. No deberían haber estado allí. En este estado, el informe de un médico en una tutela va al archivo bajo sello detrás de una hoja de portada y un extraño en el mostrador obtiene la línea del expediente y nada más. Nadie había presentado nunca la hoja de portada. No en 2001, no en ningún año posterior porque el mismo paquete se copiaba y se enviaba por correo cada vez y nadie en ninguno de los extremos lo leía. El único documento que sostenía todo el caso, había estado en un archivo público durante 25 años, 50 centavos la página, esperando que alguien preguntara. Cada pocos años, una tutela necesita el informe de un médico sobre la capacidad. Es el muro de carga de toda la estructura. Todo lo que el tribunal te permite hacerle a otro adulto se basa en que un médico diga por escrito que no puede hacerlo por sí misma. El mismo formulario,
las mismas 3 casillas marcadas, la misma narrativa de 2 frases, palabra por palabra, coma por coma durante 10 años. La paciente presenta un deterioro cognitivo progresivo con juicio alterado y es incapaz de gestionar sus asuntos personales o financieros. Pronóstico pobre. Y la misma firma en la parte inferior, una cosa larga, inclinada y en bucle, más o menos idéntica cada vez. La forma en que una firma es idéntica cuando la misma mano la hace o cuando la misma página pasa por una copiadora. Alan Prescott, MD. Sé cómo verificar a un médico. Se tarda 90 segundos y es gratis y es lo segundo que hago en cualquier caso nuevo, justo después de la lista de medicamentos. La búsqueda de credenciales de proveedores del Estado. Cualquiera puede usarla. Una mujer en un coche aparcado puede usarla en su teléfono mientras su café se enfría. Escribí el nombre Prescott, Alan J. MD. Estado, jubilado activo. Credencial expirada junio de 2015, sin lugar de práctica activo registrado en junio de 2015, lo que significaba que el informe de abril de 2026 sobre la mente de mi abuela, el de hace 4 meses, el que sostenía toda la existencia legal de una mujer de 86 años. Había sido firmado por un hombre que no había tenido licencia para examinar a nadie en 11 años. Me senté con el teléfono en mi regazo en mi propio camino de entrada. Hay algo que sucede en este trabajo en el que dejas de estar enojado por un segundo y simplemente te quedas muy callado porque se forma una imagen. Nadie la había examinado. No en 11 años, probablemente no en más tiempo. Las mismas 2 frases en 2016 que en 2026 significa que nadie estaba escribiendo frases nuevas, lo que significa que nadie estaba en la habitación. No estaban escondiendo a una mujer que no podía hablar. Estaban escondiendo a una mujer a la que no se le permitía preguntar. Puse los papeles en una caja de documentos y fotografié cada página y subí todo a una carpeta en la nube y la compartí con Liam y con mi correo electrónico personal y con nadie más porque he visto a familias perder todo lo que tenían por la frase «ella nunca nos dio el original». Luego hice lo que no había estado haciendo durante 7 días. Sábado por la mañana, 6:10, el cielo del color del agua de fregar. Aparqué en la calle y subí por el lado norte de la casa y me paré al pie de la escalera exterior con las manos en los bolsillos del abrigo y no puse un pie en el primer escalón. Me paré en el césped, en el lado público de una valla, en una propiedad donde estoy empleada a una hora en la que se me permite estar allí. Luego miré hacia la esquina norte en la ventana mirador y esperé. Ella llegó a las 6:40. No pude ver una cara. Pude ver la forma de una mujer pequeña con algo pálido, moviéndose lentamente, una mano en el marco, bajándose al asiento de la ventana. La forma cuidadosa en que la gente se baja cuando se ha reconstruido una cadera. Luego se detuvo. Me había visto. Ninguna de las dos nos movimos durante mucho tiempo. La canaleta goteaba. Un coche pasó por la calle mojada detrás de mí. Estaba de pie en el césped de un extraño a las 6:40 de la mañana, mirando hacia una ventana, y me dolía el pecho de una manera que no podía hacer nada al respecto. Levantó una mano plana y la puso en el cristal, luego la otra, como lo había hecho en la fotografía, y luego se inclinó hacia adelante y presionó algo contra el cristal, sostenido plano con ambas palmas a la altura de su propia cara, para que yo lo viera. Una fotografía, vieja, pequeña, el borde blanco amarillento. No podía ver lo que había en ella desde el suelo, pero sé lo que hace una persona con una fotografía que ha tenido durante mucho tiempo. Y sé lo que significa cuando lo primero que una mujer de 86 años le muestra a un extraño a través de un cristal no es una nota, no es un nombre, no es una palabra. Ya estaba en su mano a las 6:40 de la mañana. No había ido a buscarla. La había estado sosteniendo. Fui a casa y leí sobre el dinero. Me lo había saltado la primera vez. Todo el mundo lo hace. 200 páginas de una tutela y tus ojos se deslizan por las contabilidades porque son columnas y las columnas parecen ser para otra persona. Una contabilidad anual es un documento público. Todo curador en este estado presenta una. Dice lo que entró, lo que salió y lo que queda. Y cualquier adulto con un número de caso y una impresora puede tenerla en sus manos. Yo tenía 25 de ellas. El inventario de 2001 primero porque tienes que saber lo que una persona tenía antes de poder ver lo que le pasó. Pine Street, 206,000,
90 acres de regadío al este de Ellensburg que habían sido de mi abuelo antes de morir en 1994. Arrendados a una operación de heno, 430,000. Una anualidad, 211,000. Ahorros, un certificado, un Ford, 916,000 dólares. Toda mi vida me habían dicho que no había nada. No una vez, sino 1000 veces de 1000 maneras pequeñas. La forma en que una familia te enseña el nivel del agua. No veníamos de nada. Tu abuela no dejó nada más que deudas. Por eso nadie nos ayudó, Isabella, porque no había nada con que ayudar. Me obligué a ir año por año. La suite de arriba comenzó en 3,100 al mes en 2001. Ahora son 6,800. 25 años de eso es dinero real, y se nota. La superficie se vendió en 2007 en la cima del mercado por 1,400,000. El certificado se fue en 2010. Para la contabilidad de 2025 presentada en marzo pasado, el saldo se redujo a 462,000 y pico, que es un número que me hizo detenerme porque 25 años de cuidado a las tarifas escritas en esas páginas suman alrededor de 1,4 millones. El patrimonio ingresó alrededor de 2,4 contando la tierra, los ingresos por arrendamiento y la anualidad. 462,000 restantes no es la aritmética de una mujer que está siendo cuidada. Es la aritmética de una mujer que está siendo cuidada y algo más. Fui a los cronogramas de desembolsos y leí cada partida durante 15 años y me tomó hasta la 1 de la mañana y lo encontré en la página 4 del informe de 2011 y en cada informe posterior. Mantenimiento de residencia, mensual, 3,180 dólares al mes, cada mes durante 15 años, del dinero de una mujer de 86 años, descrito en 3 palabras. Busqué la parcela en el sitio del asesor del condado porque la dirección está ahí mismo en la petición de honorarios donde el curador pidió que se le reembolsara el kilometraje. Es una casa en Gig Harbor, 4 dormitorios, vista al agua, construida en 2009. Titulada desde 2011 a Sophia A. Carter y Michael R. Carter, marido y mujer. No le robaron su casa. Tomaron su casa y la convirtieron en su casa, un pago a la vez, en un documento que presentaron ante un juez cada primavera durante 15 años. Y nadie leyó nunca la página 4 porque no quedaba nadie vivo para leerla, excepto que ella estaba viva. Ese era todo el punto. Estaba viva en el segundo piso de una casa gris con una ventana mirador. Y cada mayo, una pila de papeles iba a Ellensburg diciendo, mira qué bien lo estamos gestionando. Y cada mayo, un juez lo firmaba. Apoyé la cabeza en la mesa por un minuto. Luego me incorporé y seguí porque había una sección que no había tocado. Hay una línea en la hoja del expediente que había leído 4 veces sin verla. Situada entre 2 aprobaciones de honorarios como una mala hierba en una acera. Entrada 52. Septiembre de 2013. Carta de la persona protegida presentada. Una persona protegida siempre puede escribir al tribunal. Cualquier otra cosa que le quiten, no pueden quitarle eso. Es una línea en el estatuto y se lo he dicho a unas 9 familias y nunca he tenido a nadie que lo use. Ella lo usó. Estaba en la caja. Una fotocopia de una fotocopia. Una hoja de papel rayado, la letra inclinada y cuidadosa y presionada con tanta fuerza que se podía ver donde el bolígrafo había atravesado en 2 lugares. Sin abogado, sin membrete, 6 líneas al juez del Tribunal Superior. Me dicen que no puedo administrar el dinero. Bien, pero sigue siendo mío y alguien debería beneficiarse de él. Mi nieta comienza en la universidad en Seattle este mes. Su nombre está en la matrícula. Por favor, ordene que su matrícula se pague con mis fondos cada trimestre hasta que termine. No pediré nada más, nunca. Eleanor M. Ale. Entrada 53. 3 semanas después. Orden que autoriza el desembolso educativo concedida. Luego, a través de los cronogramas durante los siguientes 4 años, 8 pagos, 2 al año, de septiembre y enero de 2013 a 2017. Canalizados a través de una compañía fiduciaria privada en Seattle. Así que el cheque no vendría de un nombre. $61,000 y pico.
En septiembre de 2013, yo tenía 18 años y tenía un paquete de ayuda financiera con un agujero del tamaño de una casa y mi madre me llamó un martes y me dijo que la escuela había conseguido algo, un fondo de donante anónimo. Y que debería escribir una carta de agradecimiento y dirigirla a la oficina de la fundación y no hacer preguntas porque a los donantes les gusta su privacidad. Escribí esa carta. Recuerdo la frase con la que la terminé. Espero que algún día pueda hacer esto por alguien más. Cada día de acción de gracias durante una década, frente a quienquiera que estuviera en esa mesa, mi madre ha dicho alguna versión de lo mismo. La ayudamos a terminar la escuela. No fue fácil para nosotros. No cualquiera lo habría hecho. Mi abuela pagó mi educación desde dentro de la caja que construyeron para ella. Le quedaba un solo movimiento en todo el mundo y un solo trozo de papel para hacerlo y no lo usó para salir. Quiero decirte que me derrumbé. No lo hice. Me senté muy recta en una silla de la cocina a la 1 de la madrugada con la mano sobre la boca. Y me quedé así mucho tiempo. Y cuando finalmente quité la mano, lo primero que dije en voz alta a nadie en una habitación vacía fue, escribí la carta de agradecimiento a las personas equivocadas. Conduje a Gig Harbor el domingo por la tarde. Había estado en esa casa quizás 6 veces en 15 años. Siempre había sido simplemente la casa nueva, a la que se mudaron cuando yo estaba en la secundaria, la que tiene la terraza que mi padre siempre está a punto de volver a teñir. Hay una vista del agua entre los techos de 2 vecinos si te paras en el extremo correcto. Mi madre la llama una vista al agua. La ha llamado una vista al agua en mi presencia durante 15 años. $3,180 al mes. Me senté en el coche al final del camino de entrada e hice la multiplicación que me había negado a hacer desde la 1 de la mañana. 15 años, 180 pagos. Llevaba el broche. No tengo una razón clara. Me lo puse frente al espejo, lo miré y lo dejé allí. Y si quieres la versión honesta, es esta. Quería una cosa en esa casa que no fuera de ellos. Mi padre abrió la puerta y su cara hizo algo que nunca le había visto hacer. Se ablandó con alivio durante aproximadamente 1 segundo y medio. Y luego oyó a mi madre detrás de él y se recompuso. Ahí está, dijo, la novia fugitiva. Hola, papá. La cocina olía a asado. Mi madre estaba en la isla con una bolsa de ropa sobre el taburete a su lado y un par de zapatos todavía en la caja y levantó la vista y me dio la sonrisa que le da a la primera fila. Bueno, dijo, ahora viene. No me quedó. Esa es una buena manera de... Mamá. Puse mis llaves en la encimera. Me gustaría que me dijeras la verdad sobre una cosa y luego me iré. Mi padre se movió al otro lado de la isla. Eso es algo que hace. Pone un objeto entre él y una conversación. La abuela Eleanor, dije, ¿dónde está? Nadie dijo nada durante 4 segundos completos. La mano de mi madre estaba plana sobre la bolsa de ropa y permaneció plana. En un lago en el condado de Kittitas, dijo, como sabes, hay un número de caso abierto en el condado de Kittitas con su fecha de nacimiento. Hay un archivo de contabilidad presentado en marzo. Mantuve mi voz al nivel que uso para las hijas en los pasillos de los hospitales. No estoy aquí para pelear. Estoy aquí para darte la oportunidad de decírmelo tú misma. Mi padre dijo Sofía en voz muy baja. No lo hagas. Ella no había apartado la vista de mí. Has estado en una base de datos del juzgado sobre tu abuela. Sí, porque una mujer se sentó en una ventana en tu pequeña boda. Porque me llamaste 19 veces por la parte trasera de un edificio. Michael, sin apartar la vista todavía. ¿Oíste lo que me acaba de decir? No respondí. Estaba mirando mi cuello. Y luego los ojos de mi madre bajaron y lo encontraron también. Y toda su cara cambió. No a la ira, a algo mucho más pequeño y mucho peor. Reconocimiento. ¿De dónde sacaste eso? ¿Sabes de dónde lo saqué? Yo tiré eso. Lo dijo como un hecho que se corrige en un formulario 2 veces. Yo tiré eso 2 veces. Lo sé. Rodeó la isla. Mide 1,6 metros. Nunca en su vida me ha puesto una mano encima.
Y no lo hizo entonces. Se detuvo a unos 30 centímetros de distancia y miró ese pájaro azul desconchado en mi cuello. Y cuando habló, fue casi amable. Y esa es la parte que me gustaría poder olvidar. Isabella, cariño, escúchame porque nadie más te lo va a decir. Y te he visto hacer esto desde que tenías 9 años. Inclinó la cabeza. La viste 3 veces. 3. Eras un bebé. Ella era una anciana amargada que puso una pieza de bisutería en el abrigo de una niña porque quería que alguien en esta familia pensara bien de ella. Y tú, un pequeño suspiro, casi una risa. Construiste una persona entera a partir de eso. Construiste un yo entero a partir de eso. ¿Sabes cuánto de tu vida has pasado siendo leal a 6 segundos que ni siquiera recuerdas correctamente? No hay nada que decir a eso porque tiene razón sobre el mecanismo. Ese es el truco. Llevaba 22 años lanzándome esa frase y había funcionado cada vez y funcionó durante unos 2 segundos de pie en esa cocina. El suelo se inclinó y pensé, tiene razón. Te has inventado esto. Te lo has inventado todo. Y luego pensé en 6 líneas de escritura a mano en una hoja de papel rayado. Su nombre está en la matrícula. Miré la mano de mi madre descansando sobre una bolsa de ropa que contenía el vestido que iba a usar frente a 300 personas. Tienes razón en que no lo recuerdo correctamente, dije. Estoy trabajando en ello. Luego recogí mis llaves y me fui. Mi padre me siguió hasta el camino de entrada en calcetines y se quedó allí mientras yo abría la puerta del coche y dijo, Isabella y nada después, 2 veces. No lloré hasta Puyayup. Luego me detuve en un apartadero de grava junto al agua y lo hice correctamente durante unos 90 segundos con ambas manos en el volante y luego me detuve, me soné la nariz y conduje a casa. Si alguna vez te han dado la frase que explica por qué el único buen recuerdo que tienes no cuenta. Y si alguna vez te lo has creído a medias, entonces entiendes por qué voy despacio aquí y eres la razón por la que lo estoy contando. Hay una sección de comentarios debajo de esto. Me gustaría saber que no soy la única que conservó el broche. El martes por la mañana, actualicé el expediente a las 6 de la mañana, como había estado haciendo todos los días durante 8 días. Entrada 82, presentada el lunes, 17 de agosto, el día después de que estuve en esa cocina. Petición de autorización para reubicar a la persona protegida en un centro de atención fuera del estado, Boise, Idaho. Acelerado, adjuntaba una confirmación de plaza de un edificio de cuidados de la memoria en el condado de Ada y una autorización de transporte. Fecha de mudanza 28 de agosto, 11 días. Una vez que una persona protegida cruza una línea estatal, todo cambia. Nueva jurisdicción, nuevo archivo, nuevos médicos que nunca la han conocido, trabajando con un paquete de transferencia escrito por las personas que la trasladan. 480 millas de carretera entre nosotros en ambas direcciones. Lo que sea que tuviera, tenía que usarlo antes de que una furgoneta apareciera el 28. Llamé a una abogada de derecho de la tercera edad en Tecoume el martes a las 8:30 de la mañana y obtuve 20 minutos de su tiempo gratis porque le he referido a 4 familias. Lo conté rápido y sin rodeos, como lo escribiría en un informe. Me dejó terminar. ¿Quieres las buenas noticias o la forma de las cosas? Dijo la forma. No eres una parte. Eres una nieta, que en este estado es una persona con legitimación para preguntar, no una persona con derechos. El anticipo para hacer esto correctamente es de 5,000 y no puedo empezar antes de la primera semana de septiembre. Y tu fecha es el 28. Los papeles se mueven. Así que esto es lo que haces y lo haces tú misma hoy. 3 documentos, petición para intervenir como persona interesada, objeción a la reubicación y una solicitud de que el tribunal nombre un visitador. ¿Un visitador? ¿Sabes lo que es un visitador judicial? Sí, lo sabía. Me he sentado frente a 2 de ellos. Un visitador judicial es un neutral nombrado por un juez para ir y ver a la persona protegida y volver y decirle al tribunal lo que encontró. No el médico del curador, no la palabra de la familia, un extraño con un deber hacia el tribunal y sin interés en el asunto. Los jueces no conceden eso por una corazonada, dijo. Lo conceden cuando algo en el archivo no cuadra. ¿Tienes algo que no cuadre?
Miré las dos impresiones que había pegado en la pared sobre la mesa de mi cocina. Una era un informe médico fechado el 22 de abril de 2026. La otra era una búsqueda de credenciales estatales que mostraba que el médico que lo firmó se había jubilado inactivo en junio de 2015. Tengo un médico que la ha estado examinando durante 11 años sin licencia. Dije. Se quedó en silencio por un segundo. Adjúntalo como prueba, dijo. No lo discutas. No editorialices. Pon las dos páginas una al lado de la otra y deja que el juez haga la resta por sí mismo. A los jueces no les gusta que les digan. Les encanta darse cuenta. Presenté la demanda el miércoles en persona en Ellensburg, 110 millas por el paso de montaña con una caja de documentos en el asiento del pasajero. $240 en tasas en una tarjeta de crédito, rellenado a mano en un mostrador con un bolígrafo en una cadena porque no podía permitirme $5,000 y no iba a pasar 3 de mis 11 días buscando a alguien que pudiera. El jueves, presenté una queja ante los servicios de protección de adultos y un aviso de preocupación por escrito al programa de monitoreo de tutelas del tribunal. Ninguna de esas cosas es una varita mágica. Ambas son sellos de tiempo. En este trabajo, aprendes que el registro de cuando dijiste algo importa tanto como lo que dijiste. Luego volví a trabajar porque todavía tenía 6 personas en una planta baja que necesitaban que fuera una persona normal. El viernes por la noche, estaba sacando de nuevo el historial de la parcela de Gig Harbor, comprobando si la hipoteca había sido refinanciada alguna vez, lo que había sucedido en 2019, y busqué el nombre de mi madre una vez más en un motor de búsqueda normal, como haría cualquiera. Y el tercer resultado fue un comunicado de prensa de la Asociación Estatal de Proveedores de Cuidados para Personas Mayores. Sabía del premio desde hacía 11 días. No había mirado ni una vez la redacción. La cuidadora familiar del año de este año es Sophia Carter de Gig Harbor, quien durante 25 años ha supervisado el cuidado de su madre, Eleanor, coordinando la ubicación, las decisiones médicas y las finanzas con una constancia que el comité encontró extraordinaria. La devoción de la señora Carter durante los últimos meses de su madre ejemplifica. Lo leí de pie. 25 años. Aquí está la cosa que no había podido encajar en toda la semana. La pieza que seguía deslizándose. Mi madre sí cuidó de una anciana. Todo el mundo lo sabe. De 2009 a 2019, condujo a Federal Way 3 o 4 veces por semana para cuidar de la madre de mi padre. Compras, citas, los últimos 18 meses en casa con cuidados paliativos. Es verdad. Lo vi. Es el único hecho de carga de la reputación de mi madre. ¿Y se lo ganó? 10 años, no 25. Y esa mujer era su suegra. Y todos los que estuvieron alguna vez en esa mesa lo sabían. Y es por eso que la frase nunca activó una sola alarma en mí. Toda mi vida, cuando mi madre decía cuidar de mi madre, mis oídos automáticamente hacían la corrección. De la misma manera que dejas de oír un reloj. La asociación no había hecho la corrección. A la asociación le habían dicho 25 años y le habían dado un nombre de pila y le habían hablado de los últimos meses. Así que había dos historias corriendo una al lado de la otra durante un cuarto de siglo. En una de ellas, contada a la familia, a los vecinos, a una niña de 5 años en una silla plegable, Eleanora le murió en 2001. En la otra, contada a un comité profesional que da placas, Eleanora le había estado viva todo el tiempo, y mi madre había sido magnífica al respecto. La cena era el jueves 27. La furgoneta era el viernes 28. Iba a pararse frente a 300 personas en un salón de hotel en Seattle y dar el panegírico. Y luego, a la mañana siguiente, iba a hacerlo realidad. A 480 millas de distancia, en un edificio donde nadie había visto la cara de mi abuela antes, bajo un diagnóstico firmado por un hombre sin licencia. Me senté en el suelo de la cocina con la espalda contra el lavavajillas. Liam me encontró allí 20 minutos después y no dijo nada en absoluto. Se sentó en el suelo también, lo que no es un lugar cómodo para un hombre tan alto. No la va a enterrar 2 veces, dije. Me reuní con mi hermano el domingo en una cafetería cerca de la Sexta porque él no quería venir a mi casa y yo no quería ir a la suya.
Ethan entró con el forro polar con el logo de su empresa y se sentó sin quitarse las gafas de sol de la cabeza y yo puse una fotocopia boca abajo en la mesa entre nosotros y dejé mi mano sobre ella. Mamá dice que has perdido la cabeza, dijo. ¿Qué más dice? Que has estado revisando los registros del juzgado sobre la abuela y que apareciste en la casa y la acusaste de algo. Se encogió de hombros. Mira, sea lo que sea esto, Ethan, tenías 10 años en el funeral. ¿Qué recuerdas? Cogió el pequeño soporte de madera con el número y le dio la vuelta. Fue en Ellensburg. Había una habitación. En la habitación, todo el mundo era viejo. ¿Había una urna? Dejó de darle la vuelta. Vi a un hombre de 35 años volver a una habitación en la que no ha estado en 25 años. Se puede ver cómo sucede. Los ojos se ponen un poco raros. Había una foto en un soporte, dijo lentamente. ¿Con la cinta, había una urna? No. Dejó el soporte con el número. No, recuerdo porque le pregunté a papá dónde estaba y me dijo que ya se habían encargado de ella y pensé que era algo raro que decir. 6 personas, dije, en un pueblo en el que ya no vivía nadie de nuestra familia. En una habitación alquilada un martes sin cuerpo, sin cenizas, sin tumba y sin obituario. Revisé 3 periódicos. No hay obituario. No toqué la fotocopia. La miró como se mira a una avispa. ¿Qué es eso? Es una carta que le escribió a un juez en 2013 pidiendo que su dinero pagara mi universidad. Se echó hacia atrás. Ethan, está a 4 millas de donde estamos sentados. Tiene 86 años. El viernes, la llevan a Idaho. Y mi hermano, que no es un mal hombre, que me enseñó a conducir con cambio manual en un estacionamiento en 2011, que nunca en su vida ha tomado partido, puso ambas manos planas sobre la mesa. No le hagas esto a la noche de mamá, dijo. He pensado mucho en esa frase desde entonces. No eso no puede ser verdad. No déjame ver. Ni siquiera ¿por qué? Había llegado hasta el meollo del asunto, y lo único al otro lado a lo que podía aferrarse era un salón de hotel. Esa es tu respuesta, Isabella. Lleva hablando de esta cena desde marzo. Vale, no me digas vale. Vale, dije de nuevo, y recogí la fotocopia y la volví a meter en mi bolso y lo dejé allí sentado con un café que no había tocado. Llegué al coche. Cerré la puerta. 25 años he sido la que convierte las cosas en algo más. Cada familia tiene una, y yo era la nuestra. Y había pasado una década aceptando silenciosamente la asignación. Y me senté en un lugar de estacionamiento en la Sexta Avenida con la llave en la mano y dije en voz alta al parabrisas, no estoy loca. Y luego otra vez, peor, porque aún no era verdad de la manera que necesitaba que fuera. Alguien tiene que decírmelo. Luego conduje al trabajo, ayudé en una ducha y lo registré. La orden llegó el lunes a las 4:11 de la tarde por correo electrónico de un secretario del condado de Kittitas, y tuve que leerla 3 veces sentada en el camino de entrada de Karen con el motor en marcha. El tribunal había concedido la petición para intervenir. Había fijado la audiencia sobre la reubicación, y de oficio y de forma acelerada, nombró un visitador judicial para realizar una entrevista en persona con la persona protegida y presentar un informe antes de cualquier orden de traslado. En la parte inferior, en el lenguaje plano que usan esas cosas, había una frase que me decía que el juez había hecho la resta por sí mismo. El tribunal ordena además que el visitador obtenga y revise el estado de las credenciales del médico que ejecuta los informes de capacidad presentados en este caso desde 2016. El visitador subió esas escaleras el martes por la mañana a las 9. Lo sé porque estaba abajo haciendo una ronda de medicamentos en la cocina de Karen y oí la puerta de un coche y luego los zapatos de una mujer en la escalera exterior pasando la ventana de la cocina y luego un minuto después sobre mi cabeza y luego nada durante 2 horas y 40 minutos. 2 horas y 40 minutos para una entrevista con una mujer que, según 11 años de papeleo, no podía identificar el año ni a sus propios hijos. No salí. No me quedé en el jardín. Me quedé en esa encimera y clasifiqué una semana de medicamentos en una bandeja de plástico con 14 compartimentos y acerté todos y mis manos estaban firmes y no tengo ni idea de cómo. A las 6:40 de esa tarde, mi teléfono sonó con un número que no conocía.
Era una mujer de Norby Residential, la administradora, una voz que nunca había oído, cuidadosa y cortante, una persona leyendo algo. Señor Carter, se me ha ordenado que me ponga en contacto con usted en relación con la suite 2B. Hemos recibido una orden del tribunal esta tarde restaurando su derecho a recibir visitas, con efecto inmediato, y la nombra a usted como aprobada sin más permiso. Nuestra residente fue entrevistada esta mañana por un visitador judicial, y se le preguntó si había alguien a quien deseara ver. Puse una mano en la pared. Dio su nombre, dijo la mujer. 2 veces, lo deletreó. Hubo un crujido de papel y algo en la voz de la mujer se soltó del guión durante unas 4 palabras. Ha estado lista desde esta mañana, dijo. ¿Puede venir a las 7? 18 meses había trabajado en esa casa. Nunca había subido las escaleras del norte. 14 escalones. Los conté. La administradora me recibió en la parte superior con un cordón, un portapapeles y una expresión que yo misma he llevado. La expresión de una persona que acaba de enterarse de algo sobre su propio edificio. Pidió la silla junto a la ventana, dijo. Suele sentarse en la cama. La habitación era mejor de lo que esperaba, y eso lo empeoró. Buena luz, un edredón de verdad, una cómoda con 3 cosas encima, una ventana mirador en la esquina norte con un asiento acolchado, y al lado, un sillón de orejas, y en el sillón, una mujer pequeña con un cardigan abrochado hasta arriba. Su pelo era blanco y estaba peinado. Alguien lo había hecho esa mañana. Tenía las manos en su regazo sobre una fotografía boca abajo. Me detuve justo al entrar porque mis piernas se detuvieron. Me miró durante mucho tiempo, no con calidez. Me miró como se mira a un caballo sobre el que se está decidiendo. Entra donde pueda verte, dijo. La luz está detrás de ti. Entré y me senté en el asiento de la ventana, lo que me situó más abajo que ella, lo que creo que quería. Dijeron que tu nombre es Isabella Carter. Sí. Carter. Lo dijo como un médico dice una palabra que no le gusta como suena. ¿De quién son Michael y Sofía? M. Su barbilla se levantó media pulgada. Eres la chica. Soy Isabella. Sé lo que eres. Pregunté de quién. Cambió de peso, favoreciendo la cadera derecha, y la vi hacerlo, y toda mi profesión se levantó en mí y se volvió a sentar. Llevo 25 años oyendo ese nombre leído de la parte superior de mis propios papeles por gente que pensaba que no podía oírlo. El reloj de la cómoda era uno de esos de plástico blanco con números grandes. Voy a preguntarte algo, dije, y necesito que sepas que ya creo en la respuesta. ¿Sabes en qué año estamos? Me miró fijamente. Es 2026. Es martes. La cena es el jueves. Un instante. ¿A eso viniste a averiguar? No, señora. Entonces pregunta lo que viniste a preguntar. Tenía 11 cosas y elegí la más pequeña porque las grandes me habrían quitado la voz. ¿Qué es la fotografía? La volteó y la extendió, y tuve que inclinarme para tomarla, y sus dedos estaban fríos y secos, y no soltó la esquina de inmediato. Una niña pequeña en el escalón de un porche de madera con un abrigo rojo, entrecerrando los ojos, con la boca abierta a media palabra. El otoño detrás de ella en la solapa izquierda del abrigo, captando el flash, un pequeño pájaro azul. El borde blanco estaba suave por el manejo. Las 4 esquinas eran redondas. Les pedí una foto, dijo, en 2002 a través de un abogado antes de que se deshicieran de él. Eso es lo que llegó. No pude decir nada por un segundo. Nunca escribiste, dijo. No era una acusación. Eso fue lo que me dejó sin fuerzas. Se dijo de la manera en que se notaría que una valla se había caído en el invierno. Me dijeron que estabas muerta. Mi voz salió mal. Hubo un servicio en junio en Ellensburg. Tenía 5 años. Me senté en una silla plegable. El reloj avanzó 1 minuto. Bueno, dijo, y luego en voz baja, principalmente a la ventana. Eso explica una cantidad considerable. Me he sentado con muchísima gente en la peor hora de sus vidas. Nunca he oído a nadie tomarse algo así con tanta calma.
Y no fue porque no lo sintiera. 2 veces, mientras le contaba el resto, el número de caso, las contabilidades, la casa en Gig Harbor, el médico que se jubiló en 2015, me detuvo con un dedo levantado e hizo una pregunta, y las preguntas eran buenas. ¿En qué año se vendió la superficie? ¿Quién firmó por la anualidad? ¿Un juez tiene que aprobar que me saquen del estado o simplemente lo hacen? Le dije que un juez lo hace. Bien, dijo. Entonces alguien tiene que decir algo que no es verdad por escrito primero. Eso es más difícil de lo que parece. La gente se vuelve descuidada en eso. Puse la carta de la escuela frente a ella. La nota de agradecimiento que escribí a los 18 años dirigida a la oficina de una fundación que me había llegado en el expediente del condado como prueba. Mi madre la había adjuntado a una petición de honorarios en 2014 como prueba de la diligencia del curador. La leyó 2 veces. Su pulgar pasó una vez por mi firma. Se quedaron con eso. Lo presentaron. HM. Me la devolvió. Bueno, lo recibí. Por un camino largo. Le pregunté por qué nunca volvió a escribir al tribunal. Lo había hecho una vez y había funcionado. Podría haberlo hecho todos los años. Me miró como si le hubiera preguntado por qué no seguía gastando dinero que no tenía. Porque le dije al juez que no pediría nada más, dijo. Y quería que el hombre me creyera la única vez que contaba. No sé qué hice con mi cara. Fuera lo que fuera, ella lo vio y miró por la ventana para darme un minuto, que es lo más amable que alguien hizo por mí en todo ese mes. Luego dijo, hay un boletín, señora. Lo dejan en la sala de estar al final del pasillo. La Asociación de Cuidados viene 4 veces al año con fotografías de personas sosteniendo placas. Alisó el edredón sobre sus rodillas. He estado leyendo mi propio obituario en él desde aproximadamente 2011. Cada primavera hay una página de nominaciones. Dejó que eso quedara en el aire exactamente el tiempo que necesitaba. Este año ganó, dijo. Sí. Es el jueves en el centro, a las 6, cócteles a las 5. Sí. Eleanor Ale, de 86 años, 25 años dentro de una habitación con una buena luz del norte, giró la cabeza y me miró con los ojos de mi madre, que es algo para lo que no me había preparado en absoluto. Me gustaría estar en esa habitación, dijo. No para hablar. No tengo nada que decirle. Una pausa. Pero alguien debería poder preguntarme mi nombre. El informe del visitador se presentó a las 3:40 de la tarde siguiente. 9 páginas. Los 2 párrafos que había telefoneado al tribunal la tarde anterior, los que me permitieron pasar por esa puerta a las 7, eran solo la parte que no podía esperar toda la noche. La orden llegó a las 5:52. Temporal, pendiente de audiencia. La autoridad del curador sobre la persona de Eleanor M. Ale suspendida en su totalidad. Sus derechos a comunicarse, a recibir visitas y a determinar su propio paradero diario restaurados. La residencia y ubicación de la persona protegida no deben ser cambiadas, y no debe ser retirada del Estado, pendiente de una nueva orden del tribunal. A las 6:15, compré 3 asientos en una cena de caridad con una tarjeta de crédito. A las 6:20, sonó mi teléfono, el número de mi madre. Lo dejé sonar. Luego conduje a una tienda en la Sexta que abre hasta las 8 y le compré a una anciana una blusa con cuello. Salimos tarde por la cadera. Esa es la parte que nadie escribe en la historia después. Bajar a una mujer de 86 años con una reparación de cadera de hace 25 años desde una suite del segundo piso por 14 escaleras exteriores y meterla en un coche lleva 40 minutos. Un cinturón de transferencia, una asistente nombrada en el formulario de salida y una silla de ruedas plegada en un maletero que no la quiere. Llevaba la blusa, crema con cuello. Había mirado la etiqueta y dicho, eso es más de lo que yo habría pagado. Y luego se la puso. En el estacionamiento subterráneo del hotel, con el motor apagado, me quité el broche de mi propio vestido. ¿Qué edad te quiere? Miró su cuello y luego a mí y no dijo nada mientras lo hacía. 2 dedos para estirar la tela. La punta a través. Lo puse un poco torcido y ella extendió la mano y lo enderezó. Está desconchado, dijo.
Lo sé, ha estado en una lata. H&M. El salón de baile tenía unas 300 mesas redondas, manteles blancos, una pantalla al frente, un bar en la parte de atrás, con mucho movimiento entre personas que pasan su vida laboral en edificios que no olían como este. Tarjetas de identificación, una subasta silenciosa a lo largo de la pared. Teníamos la mesa 12, que está a 9 pies del pasillo y a 40 pies del estrado, y la elegí del plano de asientos exactamente por esa razón. La asistente tomó la tercera silla y luego no la usó. Se quedó de pie contra la pared detrás de nosotros con los brazos cruzados, como se para la gente en habitaciones que no son suyas. Vi a mi padre antes de que él me viera a mí. Estaba en la mesa uno con un traje nuevo, levantándose cada vez que alguien pasaba para dar el apretón de manos que da. Mi madre estaba a su lado de azul marino. Ethan estaba 2 sillas más allá con su teléfono. Nadie nos miró. ¿Por qué lo harían? Una anciana en una silla de ruedas en una cena de la Asociación de Cuidados para Personas Mayores es mobiliario. Sirvieron pollo. No pude comerlo. Eleanor comió todo el suyo y medio panecillo y me pidió que le pasara la mantequilla. Y en algún momento durante la ensalada, dijo sin girar la cabeza, «Estás vibrando». A las 7:40, las luces se apagaron. El vídeo duró 4 minutos. Fotografías, una pista de piano, una voz en off de alguien de la asociación, Sofía en un podio del distrito escolar, Sofía en un jardín, Sofía empujando una silla de ruedas por un pasillo en una foto tomada desde atrás para que la mujer en la silla sea solo un hombro y una forma de pelo blanco. Y apostaría mi licencia a que esa mujer era una extraña en un centro en alguna parte, y la fotografía fue tomada para el paquete de nominación. Luego una fotografía fija mantenida durante 6 segundos con una leyenda debajo. Una mujer de unos 50 años en un escalón del porche, entrecerrando los ojos al sol. Eleanor Ale. Le habían dado una muerte esta primavera y a mí una en 2001 y ambas eran ella. A mi lado en la oscuridad, Eleanora le hizo un pequeño sonido en su garganta y puse mi mano sobre la suya en el brazo de la silla y ella giró su mano y se aferró con fuerza con el agarre de una mujer que pasó 40 años en tierras de regadío. Las luces se encendieron. Aplausos. Mi madre fue al estrado. Quiero ser justa sobre esto y me costó algo. Estuvo muy bien. Agradeció al comité. Dijo algo sobre cómo nadie elige este trabajo. Te elige a ti. Y unas 600 manos de personas hicieron el sonido que hace la gente. Sostuvo la placa contra su cadera con la mano izquierda y usó la derecha para enfatizar. Y la he visto ensayar ese gesto en un espejo del pasillo. Hace 25 años, dijo. Mi madre se cayó en sus escalones traseros y todo cambió. La sala se quedó en silencio de la buena manera. Durante un cuarto de siglo, he tomado cada decisión por ella. Dónde vivía, quiénes eran sus médicos, qué se hacía y qué no, una pausa, exactamente de la longitud correcta. La gente pregunta si es difícil. Es difícil cuando no hay nadie que te diga que lo hiciste bien. Miró la placa. Le sostuve la mano al final, dijo. Y quiero decirles a todos en esta sala que van a sostener una mano así, que no recibirán un gracias. Lo hacen de todos modos. Fue entonces cuando me levanté, no en un escenario, no con un micrófono. Me levanté en la mesa 12 en una sala donde 290 y pico personas aplaudían y tomé las manijas de la silla de ruedas y llevé a mi abuela al pasillo y la giré para que estuviera de cara al estrado, en la luz, a 40 pies de distancia. Luego me detuve y me paré detrás de ella con las manos en las agarraderas y esperamos. Puedes sentir cómo cambia una sala desde atrás. Va en oleadas. Los aplausos no se detuvieron tanto como se debilitaron. Las mesas más cercanas al pasillo primero, la gente girándose porque alguien cerca de ellos se había girado. Mi madre continuó una frase más. No recuerdo cuál era. Luego levantó la vista. Tiene 63 años y nunca en su vida no ha sabido qué hacer a continuación. He visto a esa mujer manejar una junta escolar, una enfermera de cuidados paliativos y un auditor estatal. Lo que le pasó a su cara en ese podio sucedió por etapas, como algo estructural que cede. Primero, vio a una anciana en una silla de ruedas, y no pasó nada en absoluto. Luego, vio la blusa. Luego,
Estoy segura de esto porque sus ojos fueron allí y se quedaron allí durante un segundo completo antes de subir a la cara. Vio una mancha azul en un cuello crema y luego me vio detrás de ella. El micrófono captó el sonido que hizo. No fue una palabra. Mi padre ya se estaba moviendo. Subió por el lado de la sala rápidamente para un hombre de 65 años, rodeando la mesa 9. Y llegó hasta nosotros y puso su mano en la parte trasera de la silla de ruedas y se inclinó hacia mi cara y mantuvo la voz baja porque es un ajustador de seguros y 40 años de su vida los ha pasado manteniendo la voz baja en salas llenas de gente. Isabella, sácala, ahora mismo. No, no sabe dónde está. Lo dijo lo suficientemente alto para las 4 mesas más cercanas, que era el objetivo. Tiene demencia. Esto es abuso de ancianos. Lo que estás haciendo, Papá, vas a asustarla. Pregúntale algo, dije. Se detuvo. Cualquier cosa, dije. Adelante. Tienes toda una sala. Pregúntale qué año es. Pregúntale quién soy. Su mano todavía estaba en la parte trasera de la silla. No le pregunté nada. La directora ejecutiva de la asociación bajó del estrado. Había leído su nombre en el programa. 20 años en el campo, dirige una fundación. El tipo de mujer que ha estado al frente de 1000 salas y puede decir en 4 segundos de qué tipo de problema se trata. Se detuvo a unos 6 pies de distancia y miró primero a Eleanor, lo que me dijo la mayor parte de lo que necesitaba saber sobre ella. Señora, dijo, ¿está usted bien? ¿Le gustaría irse? No, gracias, dijo Eleanor. Llevo un tiempo tratando de llegar a esta cena. La directora me miró. Tenía la carpeta bajo el brazo y no había ensayado nada porque no había nada que ensayar. He pasado 9 años aprendiendo que la frase más corta gana. Soy Isabella Carter. Esa es mi abuela. Puse la carpeta en sus manos. Por favor, lea las 2 páginas de arriba antes de que nadie entregue nada. Página 1. Informe del médico sobre la capacidad. Tribunal Superior del Condado de Kittitas, presentado el 22 de abril de 2026. 3 casillas marcadas, 2 frases, una firma larga y en bucle. Alan Prescott, M.D. Página 2, una impresión de la búsqueda de credenciales de proveedores del Estado. Fechada el 14 de agosto de 2026. Prescott, Alan J. M.D., jubilado, activo. Credencial expirada junio de 2015. La vi leerlas. La vi leerlas de nuevo. Luego levantó la vista por encima de la carpeta hacia mi madre, que no se había movido del podio y que todavía sostenía la placa contra su cadera. Sofía, dijo, no al micrófono. Se oyó de todos modos. ¿Quién examinó a su madre en abril? Mi madre dijo que su médico. Este médico no ha tenido licencia en 11 años. ¿Eso? Hay una explicación para eso. Eso es una. Página 4 administrativa, dije que la directora se dirigió a ella. Es una fotocopia de una página de una contabilidad de curatela anual presentada ante un tribunal en marzo. Un documento público que me costó 50 centavos. Bajo el cronograma de desembolsos, 15 años de la misma línea. Mantenimiento de residencia, mensual, 3,180. Eso es un pago de hipoteca. Dije que ha estado saliendo de su cuenta cada mes desde 2011. La casa está en Gig Harbor. Las escrituras están a nombre de mis padres. Nunca he oído a 300 personas estar tan calladas antes. No es silencio. Es el sonido de los pequeños movimientos de una sala entera deteniéndose en momentos ligeramente diferentes. Un tenedor dejado, una silla, la pulsera de alguien. La directora se dio la vuelta y le pidió a una mujer de la mesa delantera el micrófono de mano, y luego cruzó el suelo y se agachó con un vestido formal al lado de una silla de ruedas para estar por debajo del nivel de los ojos de una mujer de 86 años, 20 años en el campo. Sabía exactamente cómo hacerlo. Señora, dijo, voy a preguntarle algunas cosas delante de todos, y no tiene que responder a ninguna de ellas. ¿Puede decirme su nombre? Eleanor levantó la barbilla. Mi nombre es Eleanor Mariale.
Nací en enero de 1940 en Cleveland, Washington. Claro. Sin prisas. Una voz hecha para ser oída al otro lado de un campo. Me casé con Walter Vance en 1961. Murió en 1994. Tengo una hija. ¿Y sabe dónde está esta noche? El Salón Esmeralda, en el centro de Seattle. Es jueves, una pequeña pausa. Leí la invitación en su boletín. Lo han estado enviando a mi sala de estar durante unos 15 años. Alguien en la mesa 4 hizo un sonido y lo detuvo con una mano. Señor. Ale, dijo la directora con mucho cuidado. El programa de esta noche dice que usted murió este año. Sí, dijo Eleanor. Lo vi en la pantalla. Eso fue todo lo que dijo. No acusó a nadie de nada. No levantó la voz. Se sentó con una blusa prestada con un pájaro de esmalte desconchado en el cuello y respondió preguntas en frases completas. Y cada una de esas respuestas era un hecho simple que podía ser verificado. Y cada una aterrizó en esa sala como un ladrillo cayendo al agua. La placa todavía estaba contra la cadera de mi madre. Bajó del estrado. Creo que creía que estaba caminando hacia la directora. Llegó a mitad de camino y se detuvo en el suelo abierto y se giró hacia la sala. 300 personas, su gente, el campo en el que se había hecho un nombre. Y dijo lo que la acabó. Ella misma vendió esa casa, en voz alta y con un tono equivocado y demasiado rápido. En 2001, la vendió y firmó todo y nos pidió que nos hiciéramos cargo y ninguno de ustedes tiene idea de cómo fue eso. La directora miró la carpeta en sus manos. La orden que autorizaba la venta de la propiedad de Pine Street fue firmada por un juez en marzo de 2001 a petición de Sophia Vance Carter, tutora, 7 semanas después de que un tribunal hubiera declarado que Eleanor Ale no podía firmar nada en absoluto. Había pasado un cuarto de siglo contando una historia a una familia y otra historia a un comité. Y de pie en el suelo de un salón de baile con una placa en la mano, buscó una tercera, y contradecía un documento que un extraño sostenía a 6 pies de distancia. Nadie le dijo una palabra. Eso es lo que recuerdo. Ni una sola persona en esa sala le dijo a Sophia Carter que estaba equivocada. Simplemente la observaron. Y entonces mi madre hizo lo último. Se adelantó, agarró el mango de la silla de ruedas de mi abuela y empezó a girarla enérgicamente, con competencia, como se mueve un mueble para despejar una puerta. Estaba lo suficientemente cerca como para ver el desconchado en la cola. La vi verlo. Eleanor puso la mano plana sobre la rueda y la detuvo. 300 personas vieron a una mujer de 86 años detener su propia silla. No sé quién empezó a moverse primero. 2 hombres de una mesa cercana al frente, la asistente de Norby, que había estado de pie contra la pared toda la noche con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. La directora ya diciendo algo por el micrófono sobre la suspensión del programa. Mi padre tomó el codo de mi madre y la llevó hacia las puertas laterales, y ella estuvo hablando todo el camino, y nada de eso tenía sentido. Y lo último que le oí fue una frase que empezaba con 25 años y no terminaba. Ethan se quedó en su silla en la mesa 1 con ambas manos planas sobre el mantel, sin mirar a nada. Si has llegado hasta aquí conmigo, solo te pediría una cosa, y no es un me gusta ni una suscripción. En algún lugar cerca de ti, hay una persona cuya familia habla por ella en cada cita. La próxima vez, hazle una pregunta directamente y espera en silencio la respuesta. Eso es todo. Eso es todo lo que fue esto. La furgoneta no vino el viernes. La audiencia fue el lunes siguiente, el último día de agosto, en un tribunal de Ellensburg con 11 personas. Duró 50 minutos. El tribunal suspendió por completo la autoridad de mi madre y nombró a un fiduciario profesional independiente, un extraño con licencia que factura por horas y responde ante un juez. Ordenó una evaluación de la capacidad por parte de un médico con una credencial vigente, que se realizó en septiembre y arrojó la frase sin evidencia de un trastorno neurocognitivo mayor. Una frase que he leído quizás 200 veces desde entonces. La mayoría de los derechos de mi abuela le fueron devueltos en octubre. Firmó su propio nombre en un formulario bancario por primera vez desde la administración Clinton e hizo una mueca al ver cómo había cambiado.
Hubo una orden de restitución por 180 meses de mantenimiento de residencia más intereses. La casa de Gig Harbor salió al mercado en la primavera. El expediente fue al fiscal. El fiscal lo desestimó. Archivos de hace 25 años. La firma de un médico muerto. Nadie podía probar quién copió. Una testigo denunciante de 86 años. Así es como suele ir. Y lo sabía antes de presentar nada. Mis padres nunca fueron acusados de un delito. Quiero ser honesta en que, durante una semana, eso me quitó algo de energía. Luego, la asociación rescindió el premio y envió un aviso a cada agencia miembro del Estado. Mi madre renunció al Consejo de Voluntarios del Distrito Escolar antes de que pudieran pedírselo. El comité de la iglesia encontró a otra persona para organizar la cena de otoño. 6 personas de ese salón de baile trabajan en la colocación de personas y la colocación es un negocio construido enteramente sobre quién te devuelve la llamada. Pasó un cuarto de siglo comprando una cosa con la vida de mi abuela y la consiguió y la tuvo durante unos 90 minutos un jueves de agosto. Ethan me envió un mensaje de texto una vez en septiembre. No lo sabía. Le creo. Ese es el problema. Le respondí, vale, y ahora hablamos 2 veces al año, con cuidado. Como 2 personas llevando una mesa a través de una puerta. El apartamento de la planta baja del edificio de al lado del mío quedó libre en noviembre. Un dormitorio, sin escalones en la entrada, una cocina que se puede ver desde la cama. Trasladé a mi abuela yo misma con Liam, un camión prestado y la asistente de North Bay, que se tomó el día libre para venir. La primera noche, se sentó en la silla junto a la ventana mientras yo guardaba los platos, y dijo, ven aquí un momento. Se llevó la mano a su propio cuello, desprendió el pájaro y me lo tendió. No, dije, ese es tuyo. Siempre fue. Siéntate. Me senté en el suelo al lado de la silla como un niño porque no había otro lugar. Y ella tomó la parte delantera de mi suéter entre 2 dedos, la estiró y pasó la punta a través de ella. Es un reyezuelo, dijo. Por si nadie te lo había dicho nunca. Nadie me lo había dicho nunca. Lo enderezó y apretó el cierre con la uña. Tenías 4 años. No querías que te cogieran en brazos y no querías que te bajaran. Te sentabas en el umbral de la cocina desde donde podías ver ambas habitaciones a la vez y observabas a todo el mundo, y no entrabas y no salías. Su mano se quedó en mi cuello. Cosita marrón en un umbral. Te llamaba reyezuelo. La habitación se tambaleó porque ahí estaba, 6 segundos de cinta que había estado llevando en una lata durante 26 años, que mi madre se había pasado toda mi vida diciéndome que me había inventado, que yo había aceptado que me había inventado en voz alta a un terapeuta 2 veces. Pensé que me lo había inventado, dije. Me miró fijamente durante un largo momento. Cada año, el 15 de julio, dijo. Lo decía en voz alta en esa habitación una vez para seguir teniéndolo. Apoyé la cabeza en su rodilla. Me dejó quedarme allí. No dijo nada reconfortante porque no era ese tipo de mujer y no necesitaba que lo fuera. Puso una mano plana en la parte posterior de mi cabeza y la dejó allí y el refrigerador zumbaba. Y en algún lugar de arriba, alguien estaba caminando y yo tenía 31 años. Y finalmente dejé de ser la única persona en el mundo que recordaba. Reyezuelo, dijo una vez para asegurarse de que lo había oído. Vivió 2 años y 11 meses en ese apartamento. Obtuvo una tarjeta de la biblioteca. Se metió en una discusión con el administrador del edificio sobre un seto y ganó. Venía a cenar a nuestra casa todos los domingos y criticaba mi asadera. Y en el último verano, le enseñó a Liam las 11 notas que había estado tarareando a través de un techo durante 25 años, que resultaron ser un himno que su propia madre cantaba con letra, ninguna de ellas buena. Murió un martes por la mañana en octubre en una cama junto a una ventana en la planta baja con la puerta abierta a la cocina desde donde se pueden ver ambas habitaciones a la vez. Yo estaba allí. Le sostuve la mano al final. Y soy la única persona en esta tierra que puede decir esa frase.